Hello everybody, we are going to start with our second video class. We were studying in the first one the verb be, and we are going to continue with the verb be as well. We were learning how to do, to say, or to write sentences with the verb be in affirmative, but now we are going to learn how to make questions and negative sentences. Vamos a trabajar nuevamente con el verbo to be, pero ya que tenemos la base de cómo se utiliza, para qué lo podemos utilizar, qué clase de oraciones podemos decir y también cuál es la estructura en afirmación, ahora vamos a ver o vamos a aprender cómo se hacen las preguntas y cómo se hacen las negaciones utilizando el verbo to be. Siempre tomando en cuenta y recordando que cada pronombre personal tiene su verbo to be y que estos no van a cambiar por ninguna razón. También es importante que recordemos de que cuando vamos a hablar de cosas en plural, el verbo to be va a ser are, y cuando vamos a hablar de cosas en singular, el verbo to be va a ser is. Recordemos que los 8 pronombres personales se dividen en singular y en plural, y que no siempre es necesario decir una oración con un pronombre personal, sino podemos utilizar el nombre de la persona o referirnos al sustantivo por su nombre dependiendo de qué estemos hablando. Puede ser de alguna cosa, puede ser de algún animal o puede ser de alguna persona. Poníamos el ejemplo de Luis y podíamos también mencionar alguna otra clase de nombres o de personas. Entonces, basándonos en que el verbo to be lo utilizamos para hablar sobre edad, sobre origen, sobre adjetivos para poder describir a una persona, sobre profesiones para preguntar qué es o quién es cada una de las personas, entonces ahora siempre con la misma base vamos a aprender a hacer las preguntas con el verbo to be, que es algo bastante fácil. Lo único que debemos hacer es cambiar el verbo to be antes del pronombre personal y continuar con nuestro pronombre personal y el complemento. Cuando estamos escribiendo las oraciones con el verbo to be, debemos de recordar que siempre al final debe de ir el signo de interrogación, a lo que le llamamos en inglés un question mark. Tenemos que también saber de que el question mark nunca lo vamos a abrir. En inglés los signos no se abren, sino únicamente los vamos a cerrar. Hablando del signo de exclamación y también del signo de interrogación. En este caso el que vamos a utilizar, que es el question mark, que es el signo de pregunta o el signo de interrogación, solamente lo vamos a escribir al final, tal y como lo pueden ver ustedes en el ejemplo de acá abajo. También es importante saber que vamos a seguir utilizando el pronombre personal con el verbo to be que les toca. Por ejemplo, si yo quiero preguntar si Luis es un arquitecto, la pregunta va a ser ¿Is Luis an architect? Y al final el signo de interrogación, porque si no tiene signo no es pregunta, estaría incorrecto. Cuando estamos hablando no es necesario decir el question mark, ¿verdad? Solamente debemos de dar el acento de pregunta, que es algo que también en inglés se utiliza mucho. Cuando es pregunta, el acento de pregunta suena muy diferente al acento de una afirmación o de una negación. En afirmación podríamos decir que ellos están en mi casa. They are in my house. ¿Sí? Podríamos hacerlo también contractado. They are in my house. Podríamos también cambiarlo ahora a pregunta. Are they in my house? ¿Se dan cuenta cómo cambia la tonalidad de la oración?
Y para negación es bastante simple. Regresamos a la misma estructura de una afirmación. Después del verbo to be, vamos a utilizar la palabra not. They are not in my house. O puedo decir también, they are not in my house. O puedo contractar el verbo to be con la palabra not, que sería, they aren't in my house. Esta sería entonces la forma para hacer preguntas y para hacer negaciones. Como se los mencionaba en la clase anterior, el verbo to be es bastante básico para poder hablar en inglés. Entonces, jóvenes y señoritas, para cualquier duda que tengan, en el caso de los alumnos o de los grados que tienen un grupo solamente para la clase de inglés, les voy a pedir de que a través de ese grupo puedan hacerme llegar toda duda, comentario u opinión que tengan, y yo trataré de responderles de la manera más pronta posible. He recibido mensajes, he recibido tareas, no estoy respondiendo porque, como ustedes comprenderán, pues son muchos alumnos y me cuesta poderles responder a todos, pero sí estoy tomando en cuenta las tareas y voy a irlas revisando, y conforme las vaya revisando voy a ir respondiendo. Espero que sigan acatando las órdenes de gobierno, que nos mantengamos en nuestras casas, que evitemos salir, el uso de mascarillas, lavado de manos, desinfectado de manos también, y que acatemos cada una de las disposiciones para que pronto nos podamos volver a ver. Que tengan ustedes muy buen inicio de semana.